Hola a todas y a todos, bienvenidos a este nuevo Región F, este programa maravilloso que hacemos en conjunto entre la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Soy Chile y el diario La Estrella de Valparaíso. Estamos ya en esta novena temporada, en plena novena temporada, y antes de presentar a la increíble invitada que tenemos hoy, quiero saludar a mi colega, amiga académica de la escuela. ¿Cómo estáis, Fabi? Bien, siempre un placer compartir este espacio tan sonoro y necesario con usted, querida amiga Karen. Hoy día tenemos una gran invitada, pero también para tocar un gran tema, ¿verdad? Exactamente. Siempre tenemos una gran invitada, pero en este momento, para nosotras, es una invitada de lujo, no solamente por su currículum, que lo van a ver en breve, sino también por la campaña que están liderando desde la institución que ella representa. Entonces, sin dar mucha lata, yo quiero invitarlos en la mirada de nuestro equipo, de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, a conocer un poquitito más sobre Paola Mondaca Concha, secretaria ejecutiva de la Fundación Emilia. Si algo te sucede, no sé qué haría sin ti. La siniestralidad vial es la primera causa de muerte externa en menores de 0 a 15 años en Chile. Paola Mondaca, asistente social y encargada del área de atención a víctimas de la Fundación Emilia, busca generar conciencia acerca de esta cruda realidad. Hoy día vamos a vivir algo diferente, porque ya sabemos que curado no manejo. La Fundación Emilia se desempeña en acompañar a las víctimas y entornos familiares afectados por siniestros viales, buscando entregar un apoyo personal, psicológico y jurídico. La iniciativa nace a raíz de la Ley Emilia, legislación que se origina por presión de la ciudadanía luego del fallecimiento de un bebé de tan solo 9 meses por un conductor en estado de ebriedad. Frente a esto, Carolina Figueroa, mamá de Emilia, decide crear la organización. Si pudiera volver el tiempo atrás, quisiera nunca haber matado a mi hermano. La Fundación se preocupa de realizar campañas de concientización y educación, siendo la más reconocida el Mes de la Seguridad Vial, celebrado durante el mes de mayo. Apoyemos a la Fundación Emilia en su Mes de la Seguridad Vial Infantil. El uso de sistemas de retención infantil, respetar la velocidad en zonas de escuelas y parques, o fomentar el uso del cinturón de seguridad, son solo algunas de las importantes acciones que busca promover la Fundación. Desde 2014, la Fundación ha ayudado a más de 600 víctimas de siniestros viales, y Paola junto a su equipo trabajan arduamente con el objetivo de cumplir su misión, fomentar una ciudadanía más consciente y responsable al momento de tomar el volante. Paola, ¿cómo estás? Tremenda presentación. Bien por acá, muchas gracias. Paola, me toca a mí hoy día abrir los fuegos para hablar de un tema que es súper importante, que lo comentábamos antes, ¿verdad? Fuera de cámaras hemos tenido a distintos representantes, bueno, la misma Carolina Figueroa, distintos representantes también de la Fundación a la cual tú perteneces, porque creemos que este es un tema súper necesario al que muchas veces no le tomamos el peso en nuestro país. Y te quiero justamente partir poniendo en contexto con algunas cifras. En Chile, según la CONACER, la Comisión Nacional, ¿verdad?, de Seguridad del Tránsito, entre 4 a 5 personas mueren diariamente en siniestros viales. La cifra, sin embargo, pese a todas las campañas que se han hecho, no parece disminuir con el paso del tiempo. Tampoco con las políticas públicas, tampoco con las campañas que a través de la Fundación ustedes están realizando, tampoco con el endurecimiento de las penas ni con la mayor fiscalización. Entonces, ¿qué es lo que no vemos? ¿En qué estamos fallando? Porque es un tema que, claro, de repente en meses como este, ¿verdad? En mayo, con la campaña, también lo hemos hablado, Año Nuevo, Fiestas Patrias, se hace más presente, pero finalmente termina siendo una constante donde todavía, perdonando lo coloquial de la expresión, parece que no le damos el palo al gato. Siento de que la Fundación, el corazón de la Fundación es el área de atención a víctimas, justamente, y creo que es el tema del aumento de la siniestralidad vial corre netamente por la falta de fiscalización. Pese a que las estadísticas más que han ido en aumento es la primera causal de siniestralidad vial es no estar atento a las condiciones del tránsito. Esa es una. La segunda es el exceso de velocidad y el tercero es la que nos involucra a nosotros, que es con el tema del consumo de alcohol y drogas en la conducción. Entonces, es un trabajo arduo que nosotros como Fundación Emilia realizamos a diario. O sea, eso debería de ser una
las campañas no deberían de ser solamente en ciertas épocas del año, sino que constantemente, todo el año debería de ser así. Entonces, justamente en este mes de mayo estamos con la campaña en pleno del mes de la seguridad vial infantil, porque sabemos desde la educación, de la primera infancia, es sumamente importante que ya la misma ciudadanía se sensibilice con esta problemática. Y cómo, complementando, Karen, disculpa, y cómo de alguna otra manera los afecta esta falta de fiscalización. ¿Esto tiene que ver, Paola, con que faltan recursos humanos o de repente que hay ciertos recursos humanos? Estoy pensando principalmente en las Fuerzas Armadas y de Orden y Carabineros, que están de alguna otra manera destinados a otros servicios que de repente... Estamos pensando principalmente en un tema que hemos hablado en el Región F a lo largo de las últimas temporadas, el tema de la delincuencia. Entonces parece que de repente como que en nuestro país somos muy de focalizarnos en algo y olvidarnos de todo el resto. ¿Qué pasa? ¿Falta recurso humano? ¿Falta concientización? ¿Faltan penas más fuertes? ¿Cuál es el problema la raíz de este problema que tú definías en la fiscalización propiamente tal? Yo lo asocio a la falta de recursos, porque siento de que igual estamos muy al debe con los recursos. Nosotros, nuestra fundación este año está cumpliendo 10 años de vida y por lo tanto el servicio que nosotros prestamos a la ciudadanía de manera gratuita también lo podemos realizar en conjunto con los CAP, que son los Centros de Atención a Víctimas, que son dependientes de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Nosotros tenemos ese convenio activo ya de hace 10 años más o menos, y ocurre de que si bien hasta hace unos 2 años atrás nosotros postulábamos a proyectos de atención a primera línea, en la cual teníamos ahí un aporte para poder contratar profesionales y atenderlos, ahora nosotros no contamos con esos recursos. Entonces... sí falta por esa parte recursos y también un poco más de conciencia y de empatía también con el resto de las entidades que están involucradas en los procesos cuando se trata de siniestralidad vial. Paola, desde ese punto de vista también había un trabajo un poco más transversal, que también se ha materializado en términos de aprender como sociedad a llamarle las cosas por su nombre, básicamente, ¿no? Dejar de hablar de accidentes viales cuando incluyen alcohol o consumo de sustancias, ¿cierto? Pero cuesta. Los medios siguen hablando de accidentes. Yo hago el mea culpa y el disclosure, que a mí todavía me cuesta hablar de siniestro. Entonces... Desde la rigurosidad, por una parte, ¿cuándo tenemos que hablar de accidente y cuándo hablamos de siniestro? Y por otro lado, ¿qué falta en términos de precisamente transversalidad y educación? Porque a lo mejor esto debería estar incluido en el currículum desde el Ministerio de Educación, digamos, desde primero básico hasta siempre. ¿Qué falta para que aprendamos eso también? Educación, lo dijiste, mencionaste, es como la palabra idónea para el comienzo de que la persona se sensibilice, se concientice y que le tome el peso en realidad de lo que tiene que ver la siniestralidad vial. Hablamos de siniestro y no de accidentes porque... tú estás consciente de que consumiste alcohol o consumiste drogas y te subiste a un vehículo para manejar y que por lo tanto eso va a provocar y puede provocar la muerte de alguien, la lesión grave de otra persona y vas a destruir tanto a esa familia como a la tuya. Entonces, estamos hablando de que hay una conciencia. Hablamos de accidentes cuando si tú vas caminando por la calle y hay mal tiempo, hay un mal clima y te cae un rayo y te mata, eso es un accidente porque es un caso fortuito, no, nadie pudo predecir y evitar esa muerte. Pero
sí se puede evitar una muerte si tú consumes alcohol o drogas y te subes al vehículo y lo manejas. ¿Y han logrado Entonces, conversar con el Ministerio, por ejemplo, de Educación? Lo digo directamente porque es el que define el currículum base educacional para todo el país, sean colegios públicos, particulares subvencionados, particulares pagados, lo que sea, está contenido ahí lo básico que tienen que aprender los chicos y las chicas. Ha habido un trabajo también de la Fundación con el Ministerio de manera de poder convertirlo en algo permanente. no podría decir de que tenemos un trabajo en conjunto con los ministerios, con el ministerio para poder trabajar esta problemática. Lo que sí nosotros como fundación en el área de educación tenemos el trabajo de que realizamos talleres gratuitos enfocados a cierto grupo de estudiantes, ¿ya? Primero tenemos una red que es la red RESI, que es la red de educación parvularia de las universidades de todo Chile, porque realizamos ahí labor desde la primera infancia. Y también los talleres que realizamos hay algunos que están enfocados en los terceros y cuartos medios. ¿Por qué los terceros y cuartos medios? Porque por lo general a esa edad ya están cumpliendo los 18 años y quieren sacar su licencia de conducir y manejar. Entonces ya para que ya tengan conciencia de que no solamente es llegar y subirse al vehículo, echarle combustible, prender la radio y todo eso y enchular los vehículos, sino que es una responsabilidad más allá. Entonces por eso es el enfoque desde los pequeños, que los pequeños nos ayudan mucho a que si ven al papá que se está tomando el pisco sour el día domingo, la salida y después va a tomar el vehículo y van a ir manejando, el pequeño es el encargado de decirle, oye papá, ¿por qué estás tomando alcohol si tú vas a manejar? ¿Me entiendes? Ese es el trabajo que nosotros es como un trabajo hormiga que hemos estado realizando ya 10 años. Entonces, Paola, seguimos. vamos a seguir, te invito a seguir justamente con el tema de los niños, niñas y adolescentes. Tú hablabas justamente de nuestras infancias, de nuestras niñeces. Y en nuestro país, la principal causa de muerte externa, es decir, no por una enfermedad, entre los niños, niñas y adolescentes de 0 a 15 años son justamente los siniestros viales. Sí. Y esta cifra es una cifra que comúnmente se pasa por alto. Tú decías que muchas veces son justamente nuestros niños, nuestros hijos e hijas los que nos llaman muchas veces a la conciencia. Cuando tú comentabas recién, nos ven tomando un pisco sour y son justamente las principales víctimas de estos siniestros, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está haciendo para solucionar esta trágica problemática? Yo hace años atrás, no sé si la cifra todavía o el dato todavía es cierto, le diría que uno de repente en la confianza, ¿verdad? No, es que voy un trayecto muy corto, no le voy a poner el cinturón de seguridad, no porque se ha quedado dormido en el auto, ¿verdad? Y, sin embargo, el principal número de accidentes se produce 8 cuadras a la redonda del hogar. Esa es por lo menos la cifra que yo manejaba hace un par de años atrás. No sé si eso sigue siendo así, es cierto. Y por otra parte, también, ¿qué pasa con las políticas públicas? Cuando vemos que una buena silla, que hay que cambiar cada 2 o 3 años, y ahí te pido que tú nos puedas dar el dato más exacto, ¿verdad? Para algunas personas es directamente inalcanzable. Entonces, ¿qué pasa en el fondo con nuestros niños, nuestras niñas, la concientización y las políticas públicas para poder revertir esta cifra que me parece que es macabra y de la cual no se habla? Sí, mira, desde el comienzo, cuando se promulgó la ley Emilia, más o menos alrededor del 55% de las personas que le consultaban sobre los sistemas de retención infantil los tenían netamente por un tema de fiscalización de que les podían sacar un parte, lo iban a infraccionar, ¿ya? Hasta ahora el 33% de la ciudadanía ocupan sistemas de retención infantil con la responsabilidad sabiendo de que es un tema netamente para proteger a sus hijos, ¿ya? Y sí hay mucho desconocimiento de qué tipo de sistema de retención infantil deben utilizar, cuál es el peso, hasta qué rango de edad, todo eso. Entonces, también ahí hay una deuda con la ciudadanía porque
siempre digo, el tema de la educación, el tema de la fiscalización, el tema de poder llegar y masificar las cosas que realmente van a ser un aporte importante y van a haber una disminución en lo que tiene que ver con los fallecimientos de los menores, los fallecimientos de las personas en general, es una tarea yo digo, no es un tema de gobierno, es un tema de políticas públicas. Un tema de políticas públicas que estamos al debe y que no muchos le toman el peso. Tampoco ven o se detienen un poco a ver las estadísticas de cuántos son los menores que están falleciendo por siniestros viales y simplemente porque no tienen un buen sistema de retención infantil o porque no lo supieron instalar bien en sus vehículos. Entonces, educación. Yo creo que toda la labor nuestra se basa en la educación. Los ministerios propiamente tales también tienen que hacer un trabajo ahí de educación ciudadana. Paola, yo sigo pegada con el tema de educación, perdón, pero como sigo pegada en eso, y estaba viendo un poquito las cifras, tú algo mencionabas hace un ratito, que la mayor parte de los siniestros se dan por imprudencia del conductor, de acuerdo a la CONACET al menos. 48.000 casos en 2022. Y luego viene efectivamente la conducción bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia. Esto igual ha ido cambiando, ¿cierto? Porque antes eran mayores los índices de siniestros producto del consumo de alcohol o sustancia. Pero aún así seguimos avanzando o creciendo el número de fallecidos por siniestros viales, sea por anga o por manga. Entonces, ¿será que nos concentramos solamente en el tema del alcohol y las drogas y dejamos de lado, y el WhatsApp, porque el WhatsApp también generó harto, pero dejamos de lado otros elementos? Y yo hago el paralelo con el embarazo adolescente, ¿no? Que un poco la generación de nosotros se basó tanto en que la educación sexual de los chicos, chicas tenía que ser para evitar embarazos adolescentes, que se nos olvidaron la enfermedad de transmisión y un montón y la responsabilidad afectiva, etcétera, ¿no? Y los chicos y chicas era, bueno, si no voy a quedar embarazada, no te preocupes. Y yo hago el paralelo con eso porque, ok, ya hay una conciencia mucho más, al menos instalada en la que había en la generación de nosotros, respecto a no consumir alcohol, no consumir droga o consumirlo y no manejar. Pero es posible que, como hay pocos recursos, como hay poca fiscalización, ustedes hacen una tremenda pega desde la fundación, pero tienen recursos limitados también, que nos concentramos solamente en un área y vamos dejando de lado las otras. Y claro, si al chico o chica en tercero o cuarto medio uno les dice no tomes si vas a manejar o no manejes si tomaste, es muy tarde de repente también. Pero también ese chico o chica hay que explicarle desde antes, no mires el celular cuando vas manejando, no te maquilles mientras vas manejando, no te afeites mientras estoy pensando en todas las cosas que uno ve en la calle en la mañana. ¿Cómo se puede generar un sistema más integral en el que podamos enfocarnos en todas las diversas áreas, sin recursos, como siempre? En este país siempre hacemos las cosas sin recursos, y que a la vez genere educación para todas las áreas en las que podemos generar un siniestro. Mira, nosotros utilizamos nuestras redes sociales 24/7 para poder educar a la ciudadanía y mostrarle que nosotros trabajamos con esta pandemia silenciosa que es la siniestralidad vial y que en realidad es lamentable que no le tomen el peso todavía al asunto. O sea, claro, o sea, tú mencionabas los embarazos adolescentes, era la educación sexual. Pero esto es súper, digo yo, no es tan complicado. Porque si uno de la primera infancia, las educadoras de párvulo nos están ayudando a generarle conciencia a los más pequeños
con las leyes de tránsito, el semáforo, que no deben consumir alcohol el papá y la mamá mientras van a manejar. Eh, es lo mismo ahora con la ley no chat. O sea, tiene que haber una ley para que la gente pueda llegar y tomar conciencia y decir, ya no tengo que tener el celular en la mano, lo voy a tener en otra parte que no me distraiga mientras yo voy conduciendo. Al igual que el exceso de velocidad. O sea, es como una sumatoria de muchas cosas que no se trabaja, no se está trabajando. Perdón, me avisan, obviamente por interno, que nos queda poquito tiempo, así que tenemos una pregunta tú, una pregunta yo, quería, amigo, pues te le toca cerrar hoy Dele día. con el mix. El mix, vamos a hacerte un mix donde tratamos, como siempre, de juntar varias inquietudes que tenemos, porque en realidad es un tema muy relevante. Podríamos estar horas hablando contigo, Paula, porque como decía Karen, es muy importante la sensibilización y la educación. Te quiero preguntar, Paula, por el tema del transporte público, ¿ya? Porque cuando uno habla del tema siniestralidad, está pensando principalmente, ¿verdad?, en el consumo de alcohol, drogas, en el WhatsApp, otras circunstancias como las que mencionaba Karen y mencionabas tú también en tu respuesta. Está pensando principalmente como en la responsabilidad individual del conductor, principalmente. Pero ¿qué pasa cuando vemos, por lo menos acá, ¿verdad?, en nuestra región, en la región de Valparaíso, un transporte público que anda a velocidades que son dignas, se me va a caer el carnet, pero dignas de la Fórmula 1 que uno veía antes los fines de semana, ¿verdad? O donde además hay competencia, ¿verdad?, por los pasajeros, donde no se señaliza, donde además no hay cinturones de seguridad. O sea, yo algunas veces he tenido que viajar con mi hija en la micro, ¿verdad? Una chiquitita de 3 años, que era una chiquitita de 5, y de verdad es como criminal. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Y vuelvo al tema de las políticas públicas, vuelvo al tema de la fiscalización, porque de repente hay temas que obviamente uno puede, a través de la educación, apelar a la responsabilidad y a la conciencia individual. Pero hay temas en el fondo donde yo, si no tengo auto, ¿verdad?, o si estoy, no sé, con restricción vehicular o lo que sea, y no tengo otra opción que tomar transporte público, es realmente un riesgo para quienes... Y vuelvo al tema nuevamente de los niños y niñas. ¿Qué pasa ahí? Mira, a mí bueno, yo como asistente social y encargada del área, me pasa de que siempre uno apela a la empatía y a la sensibilidad de cada persona. O sea, yo digo, la conciencia de cada persona. Yo soy conductora y la violencia vial es impresionante. O sea, uno puede ir por el carril derecho en la velocidad que corresponde, pero hay uno que está mucho más apurado en el mismo carril mío y te insulta por cuando te adelanta. Entonces uno queda como, pucha, ¿cuál es el tema? O sea, no es mi problema que la persona haya salido muy tarde de su casa y que por lo tanto anda apurada. Yo desconozco si en el transporte público los choferes tienen conciencia o tienen educación o reciben una capacitación con respecto a la velocidad de las nuevas leyes y cuál es el proceder. Solamente uno está claro de que cuando uno se sube al transporte público tiene que rezar y tener mucha fe de poder llegar bien a destino. Entonces, es un tema netamente de conciencia. O sea, los choferes, muchos, no todos, no tienen esa preocupación de que llevan vidas con ellos y que son responsables de esas vidas. Paola, una última pregunta, porque ya para variar el tiempo se nos hace nada. Siempre nos pasa lo mismo y quedamos, pero con un montón de preguntas en el tintero. Pero esto me parece que es de suma importancia. Tú misma lo recordabas, la Fundación ya lleva una década trabajando en pos de la responsabilidad vial, ¿cierto? Por una parte, me hace ruido esta sensación de que no hay suficiente fiscalización, probablemente porque no hay recursos tampoco para tener suficiente fiscalización, pero por otro lado, uno dice, bueno, con todas las campañas que se han hecho, es como, ¿cómo va a ser que si no tiene el garrote encima, no te vaya a caer la teja? Pues, perdón el castellano antiguo. Y a la vez uno se pregunta, pucha, cuando las campañas también apuntan, por ejemplo, a las víctimas, también genera revictimización.
es tan complejo, ¿no? Tú misma decías, mostramos en estos talleres estadísticas fuertes, pero algo pasa que en verdad, o sea, algo pasa que no se sensibilizan ni se asustan con la fiscalización, con la poca que puede haber. Entonces, desde ese punto de vista, y tu trabajo con las víctimas, porque eso me parece que es súper importante, ¿qué es lo que tú rescatarías del trabajo que se ha hecho en estos 10 años, así como muy en corto, muy en concreto? ¿Y cuál es la visión y la meta que tienen para los próximos 10 años? Yo creo de que el tema del trabajo que tenemos nosotros como fundación es seguir generando conciencia y no bajar los brazos en esta lucha, en esta pandemia silenciosa, como les decía hace un rato, de que la gente en realidad le tome el peso a la vida, que respete la vida del otro, que sea empático y que no le tenga que pasar a la persona para recién tomar conciencia de que lo que le pasa estuvo mal. Entonces, nuestra labor ha sido esa hasta el momento. Hemos visto una baja de siniestralidad vial. Queremos, por nosotros, tuviéramos 0 casos que recibamos. Por nosotros, muy felices si no recibiéramos ningún caso. Y para los próximos 20 años, seguir en la baja y seguir educando a la ciudadanía en esto. Paola, te queremos dar las gracias. Es una tremenda conversación que da para mucho. O sea, yo mientras te escucho, se me van ocurriendo un montón de temáticas más, porque es muy multifactorial además. O sea, ahora, por ejemplo, mucha gente se cuestiona si pone al cabro chico en la silla de retención o no, porque, claro, te da susto la encerrona y cómo se sale de la silla el cabro chico. O sea, es tan multifactorial y tan complejo, pero también lo veo con... Yo creo que la Fabi va a estar de acuerdo porque igual de viejusta que yo, que también ha habido un cambio efectivamente. O sea, en la época, cuando yo tenía 18, 20 años, nadie usaba cinturón de seguridad. Los autos no tenían cinturón de seguridad atrás tampoco. Entonces, ha habido un cambio efectivamente. Así que, y yo creo que gran parte de ese cambio Es por ustedes. es por el trabajo que hacen ustedes. Así que agradecerte mucho el que hayas estado con nosotros a la distancia, ¿cierto? Aprovechando también las nuevas tecnologías y lo que nos dejó la pandemia de COVID. Si ustedes están en Valparaíso, yo estoy en Iquique. Exacto. Y nada, mandarles toda la suerte del mundo con la campaña que están emprendiendo en este mes y con lo que se venga después para el resto del año. Muchas gracias por la invitación. Se agradecen estos espacios de conversación y para poder así irles contando en qué consiste nuestro trabajo. Buenísimo. Un abrazo y a ustedes nos vemos en 2 semanitas más, como siempre, con otra increíble invitada. Chau, chau. Chao, chao.